DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Feliz lunes para todos, acá estamos. Bienvenidos a la segunda edición en la pantalla de DTV con toda la información parlamentaria. Hola Mary, ¿cómo va? Hola Fabi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo nos trató el fin de semana? Uy, recién me acabo de comer un guiso de lentejas espectacular. Con eso puedo decir que tengo el día hecho. ¿Estás acá dormido en el medio del programa? No, no me voy a quedar dormido. ¿Cómo pero vas a manejar tema siesta? Yo no tengo problema con la siesta. En general no me duermo, salvo alguna vez. El viernes un poquito me pasó acá que me cabeceé un poco, pero los compañeros me ayudan a quedarme despierto. Pero no, lo manejo bien el tema siesta. Bien. No tengo problema. El compañero Fabián estuvo siguiendo el sábado Massa... Con la compañera Mary estuvimos juntos. Exactamente, y el así, domingo elecciones, así que... El domingo elecciones, pero ella estuvo ahí sueño. Ella tituló Massapalooza, así que... Y sí. Ojo, hay que manejar ese escenario circular, hablar 360, desde el punto de vista de la apuesta del marketing político, bueno, tenés que... No es para cualquiera. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Aparte lo vimos de un lugar lindo. Sí, lo dejó todo con un hilo de voz. En un momento se picó cuando empezó a hablar el cierre. Lo de Mickey, lo de Mickey Mouse, pongan el ratón Mickey, y esa parte estaba ahí al palo y digo, se queda sin voz Sergio Tomás. Bueno, ahora vamos a tener un invitado que por ahí estuvo, creo que estuvo, me parece. Sí, estuvo en allí el first row. en las Malvinas Argentinas. 12.000 dijeron adentro y 8.000 afuera. Ese fue el número que tiraron los organizadores de ¿Y no la les asistencia. tocó viajar para ninguna de las provincias? No viajaba. Yo por lo menos no viajé. Creo que ella hasta acá todavía no fue a ningún lado. Así no, que... yo no estaría acá. Bien, perfecto. Claro, Veremos. de hecho está Alberto ahora viajando a Tucumán. Un poquito sale el tiempo y Bien. bueno, la reta anduvo de Bueno. raíz. Bueno, pero ahora sigamos. seguimos. Nos llama Lu, que está en el móvil, Lu Fernández. Hola Lu, ¿cómo va? Buen día, Meli, compañeros, por supuesto, a la audiencia que nos acompaña aquí por la pantalla de Diputados Televisión. Nos encontramos aquí en el anexo de la Cámara de Diputados. Tengo a mi lado el diputado nacional Daniel Arroyo. Diputado, gracias por su tiempo. Y bueno, contarnos sobre la jornada del día de hoy, que va a presentar un proyecto de su autoría que tiene que ver con una atención integral a todos aquellos niños que se encuentran en una situación de duelo. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué significa esto? ¿Y en qué va a abarcar ese proyecto? Primero, la verdad que es un proyecto bien importante y de un tema difícil, y es que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que han perdido a sus padres, a sus abuelos, a sus hermanos que están en situación de duelo. Muchas veces es difícil hablar, interactuar, ver con quién pueden acompañarlos. Lo que apunta a este proyecto es un proyecto integral que toma que en las escuelas, en los sistemas de salud mental y en los sistemas de protección de niñez haya equipos interdisciplinarios que puedan acompañar, que puedan estar, que puedan ponerle escucha. El Estado para mí ha sido bueno en los últimos años en transferir dinero, y así surgió la asignación universal por hijo o la tarjeta alimentar que puse en marcha yo u otras cuestiones, pero no ha sido bueno en acompañar a la gente que la pasa mal. Los niños que han tenido una pérdida irreparable son los que más sufren, son los que la pasan peor. Hemos trabajado con especialistas, con psicólogos, con especialistas, presentamos este proyecto de ley y ahora vienen muchos especialistas a contar sus experiencias. Se trata de que haya equipos permanentes en las escuelas, en los hospitales, en los centros de salud y en los centros donde se atienden las cuestiones de niñez para acompañar, ponerle escucha y atender a los chicos que están en duelo. Hola, diputado Arroyo, ¿cómo le va? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Melina Fleiderman lo saluda y acá el resto del equipo. ¿Cómo surgió la idea de subsanar esta problemática a partir de un proyecto de ley? Porque en otro sentido a veces la ley está para dar pensiones hasta la mayoría de edad, o sea, hay otros sistemas de acompañamiento, pero aquí me parece que estamos hablando de algo más profundo que excede estrictamente lo económico. Sí, surge de una reunión que tenemos con la Fundación Aiken, que es hasta acá la única fundación que nosotros identificamos en la Argentina que está trabajando con la temática, que básicamente es gente que está desarrollando equipos multidisciplinarios de psicólogos, de trabajadores sociales, de especialistas para atender a las personas en situación de duelo.
Claramente en la Argentina ya hay lo que tiene que ver con transferencias de dinero, de pensiones, de apoyos económicos de distinto tipo. Está la ley Brisa, que frente a femicidios le transfiere dinero a los niños o a las personas que han quedado en situación de duelo, pero nosotros veíamos que estaba faltando el acompañamiento. Y el acompañamiento significa generar un sistema federal para que en las escuelas los docentes se preparen y entonces cuando ven o cuando saben que hay un niño que ha perdido, ha tenido una pérdida irreparable, puedan acompañarlo, haya un equipo para atenderlo. Lo mismo en los centros de salud, lo mismo en los centros de atención de niñez. Descubrimos también que es un tema difícil, que duele el cuerpo, que no está fácil intercambiarlo con otros, pero nos parece que es una de esas leyes profundas que no tiene un impacto presupuestario, pero que hacen lo que hay que hacer, que es acompañar y estar en la peor situación, que se están en duelo. Sí, igual de una manera indirecta estoy pensando, es muy importante esto que ustedes quieren diagramar o pensar, porque esos chicos que tienen, atraviesan una situación de duelo o aquellos que pasan por un duelo traumático son después los que tienen infancias más pasibles de estar vulnerables, ¿no? De ser tentados para, por ejemplo, sustituir ese dolor por drogas, sustituir ese dolor por bebidas, sustituir ese dolor por malas compañías. Entonces, mirar a esos chicos, acompañarlos, el día de mañana nos aseguramos que ese sea un chico más en la escuela. Bueno, es eso, es mirar, es acompañar, es ponerle escucha. En mi opinión, todo lo que no se habla termina saliendo por algún lado. Sí, seguro. Si a una persona grande, si a una persona grande que le fallece un familiar directo, le impacta y se le complica la vida y no sabe para dónde ir, ni hablar un niño que se está desarrollando, que está en pleno proceso de aprendizaje, que no sabe con quién contactarse. Y entonces, como ninguno estamos preparados para eso, lo que estamos haciendo, y la verdad que es mérito de la Fundación Aiken, que vino a verme a mí, y de ahí sale el proyecto, es buscar que se capaciten todos los que tienen contactos con niños, que son las escuelas, que son los centros de salud mental, que son los centros de atención primaria o de niñez, para que presten oído, para que acompañen. Lo que no se habla termina explotando por algún lado, sí, más en un niño. Descubrí, hablando con muchos, que es un tema del que ninguno queremos hablar porque nos duele, no sabemos cómo tratarlo, claro, pero que son necesarios. Claro. Diputado Arroyo, ¿qué tal? Fabián Waldman lo saluda. En principio, además, consultarle, bueno, entiendo que es un proyecto que está apoyado por muchos legisladores de la oposición, la firma de gente del PRO, gente de otros sectores. Y por un lado, bueno, decimos que no hay un gasto presupuestario, pero sí hay una propuesta de generar un observatorio y además de promover la educación a un nivel, entiendo, de lo que es una ley Micaela para los sectores que están afectados, digamos, la obligatoriedad para que hagan algún tipo de capacitación. Exactamente. No tiene un impacto presupuestario directo en el sentido que no es una pensión, no es una transferencia de dinero. Sí, lo que hace es capacitar especialmente a quienes están en el área educativa, los docentes, especialmente los que están en el área de salud o lo que llaman los sistemas de atención de niñez, las áreas de atención de niñez, capacitarlos para que acompañen, para que estén, para que puedan prestar oído, para saber cómo trabajar el tema, y un observatorio para saber cuántos son los chicos que están en esta situación, porque como no está reglamentado esto, como no hay un listado, tampoco sabemos qué cantidad de niños. No es el objetivo tanto, el observatorio es para saber cuántos son, no porque estemos pensando en transferencia de dinero, no es ese el objetivo acá, sino la escucha, el estar, el acompañar. ¿Y quiénes son los cercanos? Y son la maestra, son el que uno es el referente del barrio, es el cura, el pastor, el técnico del club de barrio, es aquel que le cree. Si esos tienen instrumentos para manejarse, tienen conocimiento, tienen metodología, la cosa va a funcionar. En eso se basa el proyecto. Hay un observatorio, me refiero a que no son de esos proyectos que tienen que ir a presupuesto, porque no tienen un presupuesto asignado específico, y sí han tenido, la verdad, y agradezco, muchos diputados de todos los espacios políticos, de todos, han acompañado el proyecto. Entiendo que va a terminar aprobándose en el recinto prácticamente por unanimidad. Hola, diputado, ¿cómo está? Acá María Caferata lo saluda. Te llevo un Buenas poquito tardes, María. A el contexto electoral. Estábamos conversando recién al inicio del programa que el sábado se dio el Congreso del Frente Renovador, vos estuviste ahí. Quería contarte por un balance de lo que fue ese encuentro, el discurso de Sergio Massa ratificando la unidad, pero anticipando que si se termina yendo a una PASO, el Frente Renovador tendrá su candidato y una especula un poco que ese candidato será Sergio Massa.
Sí, el primer congreso fue bueno de verdad, fueron 12.000 personas, fue muy federal, vinieron personas de todo el país. Realmente fue importante, hacía 4 años que el Frente Renovador no tenía un congreso presencial, producto de la pandemia, las distintas dificultades, la verdad que fue impactante. En segundo lugar fue claro el mensaje, que fueron 3 mensajes. Uno es unidad, es el Frente de Todos, es unidad. Esto que iniciamos hace 4 años, con el peronismo, con el Frente Renovador, con otros espacios políticos, eso continúa y es unidad. Segundo, la necesidad de tener un candidato único. Ahí yo soy en general muy amigo de las PASO, porque creo que tener 2 o 3 candidatos, tener perspectivas y miradas distintas, ayudan a agregar, a plantear ideas. Ahora, en este contexto, donde la situación económica está muy complicada, donde nos faltan reservas por todos lados, donde siempre en medio de una campaña electoral estamos a tiro de una corrida cambiaria, donde los niveles de inflación son muy altos, no hay que meter más ruido. En este contexto, lo que se planteó ahí claramente es un candidato o una candidata unida. Y en tercer lugar, si eso no sucede, el Frente Renovador presentará sus candidatos. Pero yo la verdad que estoy con la expectativa y creo que va a suceder que lleguemos al 24 de junio, cuando cierren las listas, con una fórmula de unidad que contenga una cuestión federal, en el que participe sobre todo representantes del interior del país. Diputada, le quiero hacer una pregunta que ayer estaba viendo una de las plataformas de On Demand y salió una nueva serie que retrata bueno, todo lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001. No sé si tuvo la oportunidad de verla o si la han comentado. Me quedé impactada primero porque, bueno, ahí se meten con todos los personajes conocidos, se meten mucho con el trabajo de que en su momento tenían los referentes dentro del justicialismo y dentro del radicalismo y cómo se dieron supuestamente. Está basado en una novela de Bonazo. Sí, lo empecé a verla también. ¿Lo empezaste a ver? Bueno, obviamente se va a empezar, en este contexto tan particular, también de un año de elecciones, donde, como usted siempre viene señalando, la gente también tiene un montón de descontento. Le quería consultar, salvando las distancias, porque fueron épocas muy distintas. Bueno, digamos, ¿qué peso puede ejercer un contenido como este? Está bien que usted no lo vio, no importa, pero ¿qué peso puede tener en un contexto como este que salga una serie que cuente, por lo menos desde una perspectiva, entendemos, está ficcionada y demás, digamos, cómo se dan las negociaciones políticas, ni más ni menos? Y hay algunas cuestiones que quedan exceptuadas de este recorte que hacen las personas que generaron la serie, pero no quiero profundizar ahí porque usted no la vio, entonces no tiene sentido, pero ¿qué peso puede causar esto, no? ¿Qué efecto puede causar? Primero, me parece que siempre es bueno que haya series y que haya acceso múltiple y que todos, con perspectivas particulares, que son las que se presentan, accedan a tener la información. Yo creo que la película 1985 ha ayudado mucho a repensar el tema de los juicios, del proceso militar, de cómo se dio la situación. Y esta no la vi, pero seguramente, más allá de si su mirada va para un lado o para el otro, ayuda. A mí me parece que fue un quiebre brutal el 2001 para adelante. Es otra la Argentina a partir de ahí. Una Argentina que se quebró, se terminó una Argentina y arrancó otra, con buenas y con malas, pero arrancó otra. Yo era un joven que laburaba, estudiaba y además estaba en las ollas populares. El nivel de pobreza, de desesperación no la volví a ver nunca y he andado mucho por los barrios, estaba en las ollas y sentía que se nos derrumbaba el mundo. Veía gente que no salía de su casa, quebrada, veía ojos de gente que no sabía qué hacer. No es la realidad de hoy. El 2001 era sin plata y sin trabajo. Era nada de trabajo, no había nada de trabajo. Por primera vez los varones no tenían trabajo y estaban sacados caminando por el barrio sin saber qué hacer. Y el corralito hizo que no se pudiera sacar el dinero. Esta es otra realidad objetivamente. Hoy hay actividad económica, hay movimiento económico, hay billetes por todos lados y ese es parte del problema. No alcanza la plata. Pero a mí todo lo que tenga que ver con las series, todo lo que sean miradas, sean parciales o no, yo siempre las promuevo. Es bueno que haya más gente que revisando el pasado analice el presente. Siempre lo veo como positivo. Y desde ese lugar, bueno, como dijiste hace un ratito, 14 días, 12 días para el cierre de listas, discusiones que se van sucediendo. De hecho, se pospuso 2 horas el cierre de las listas en la provincia de Buenos Aires, con lo cual no va a ser el miércoles a las 0 horas, sino el miércoles a las 9 de la mañana. ¿Cómo vienen las tratativas en tu distrito? Yo creo básicamente que lo que tiene que ver con el cierre de alianzas, en mi opinión, no va a haber grandes novedades. Yo entiendo que no se va a partir Juntos por el Cambio y que va a continuar la unidad del Frente de Todos, y eso es bueno.
es bueno porque nosotros tenemos que hacer cambios profundos, estructurales, de verdad. Tenemos que reformar la escuela secundaria, cambiar el sistema de crédito, transformar los programas sociales, generar otro modelo de desarrollo económico. Va a requerir de mucho consenso y si nos dividimos en 7 u 8 espacios políticos, la Argentina no va a funcionar. Necesita coaliciones fuertes. Entonces, yo también soy de la idea de que es bueno que no se rompa Juntos por el Cambio, más allá que pueda a mi espacio político tácticamente servirle en el momentito, pero a la democracia lo que le conviene es un espacio político fuerte. Y en el contexto de la provincia de Buenos Aires, en el que yo soy diputado por la provincia de Buenos Aires, en el caso del Frente de Todos, entiendo que tenemos un gobernador que ha hecho un muy buen trabajo, que realmente se ha dedicado a la gestión, que es Kicillof, y que lo lógico, lo natural es que pueda continuar y seguir con su tarea. Dale. No, ¿qué te pareció el día de ayer, este superdomingo electoral? ¿Qué balance haces de los resultados que hubo en Tucumán, Corrientes, San Luis, Mendoza? Que si bien a veces es muy difícil trasladar lo que pasa en las provincias a nivel nacional, pero bueno, tuvimos elecciones en las cuales el Frente de Todos ganó en 1 de 4, ganaron mayoritariamente los oficialismos, pero bueno, ¿qué balance haces entendiendo en este marco de allá, a muy pocos días de que se lance oficialmente la campaña? Mi mirada es que es muy distinto lo que está pasando en el interior de lo que está pasando en el AMBA. El AMBA es el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires. Ahí el AMBA es el 1% del territorio, ahí vivimos 17 millones de personas. Es determinante electoralmente. Ahora, lo interesante está pasando afuera en la Argentina, en el interior, en términos de desarrollo económico, productivo, de nuevas universidades, del mundo del conocimiento. Hay mucho nuevo e interesante que está pasando en el interior y creo que en términos generales, sacando algunas excepciones puntuales, eso ha refrendado a los gobiernos de las distintas provincias con distintos partidos políticos. Me parece que uno habla siempre de blanco, negro, divisiones. La gran división que hay en la Argentina es el AMBA, por un lado, que tiene una realidad, y el resto del interior del país que tiene otra, que las personas lo viven de otra manera. No extrapolaría lo que pasó en estas elecciones con lo nacional, pero sí creo que en términos generales los problemas argentinos son la inflación y la inseguridad. Las sociedades no se los achecan al gobierno provincial o a su intendente, sino al gobierno nacional. Eso se aplicaría también, por ejemplo, en el caso de los candidatos de Javier Milei que tuvieron tan pocos votos en comparación con las expectativas que hay de él, particularmente como candidato a presidente. ¿Qué miraste? ¿Qué observaste ahí? Sí, yo creo primero que Milei no tiene capacidad de trasladar, no hay que sacar la ecuación de si el candidato de Milei sacó 4 acá, entonces es 4 en la nacional, no. La única persona que traslada voto en Argentina es Cristina. La única persona que dice yo abrazo a Juan, Pedro, María y ese es mi candidato y le traslada votos es Cristina. No hay ningún otro más en la Argentina y es un fenómeno muy difícil que suceda. Por eso no me engancharía con esa idea. Yo creo que Milei está creciendo objetivamente. Que no hay una asociación, el que le interesa votar a Milei no está pensando en mi provincia, Milei es Juancito y entonces no, está dividiendo, pero sí creo que no tiene capacidad para trasladar voto como no tiene nadie excepto Cristina en mi mirada, pero sí yo creo que está creciendo y para mí eso es un problema grave. Creo que te hiciste la pregunta solo entonces, respondela ahora, Daniel. ¿Va a trasladar sus votos Cristina? ¿Cuál es tu evaluación? ¿Va a señalar a alguien? Abrazando. No, pero va a señalar a alguien efectivamente. Si lo hace, no lo sé, eso sinceramente no lo sé. Si lo hace, le traslada los votos, claramente. Si lo hace, si dice mi candidato es X, va a trasladar los votos. Puede que lo haga, no lo sé, la verdad que no lo sé, pero quiero decir, no es que yo si abrazo a alguien, no es que se lo van a votar porque lo dije yo. En el caso de Cristina sí y nadie más. Es un fenómeno excepcional, Cristina, porque es una líder carismática, es otra realidad, otro vínculo con la sociedad, son otras maneras de encarar la política. Comparable con Menem o con Alfonsín o con Perón o con Irigoyen, son otras realidades distintas. En ese sentido no sé qué es lo que va a hacer, pero si lo hiciera, sí tiene esa capacidad para trasladar el voto. Al revés, no creo que porque el candidato que decía que era de Milei o era de Milei sacó 3 o 5, no creo que Milei saque 3 o 5 en esa provincia, creo que va a sacar más. Lo digo con preocupación, lo digo claramente, estoy lejísimo de eso, lo digo con preocupación. Sí. Este fin de semana a nivel político trascendieron distintas cosas. Por un lado, yo te quería preguntar desde tu punto de vista una opinión, si es que tenés, esta decisión que habría tomado Scioli de no bajarse para nada, dijo a mí nadie me va a bajar, yo me voy a ir igual a una PASO. ¿Qué gana una persona como Daniel Scioli yendo a una PASO si no tiene en definitiva
el apoyo del resto del aparato. Y lo otro que te quería preguntar, porque sé que sos una persona cercana a Sergio Massa, si efectivamente hubo una reunión entre Sergio Massa y el presidente de la Nación y si efectivamente terminó en malos términos. Lo de Daniel Scioli, primero, tiene derecho a ser candidato. Segundo, una persona que ya fue vicepresidente, fue gobernador, fue diputado, hizo todo, fue ministro, hizo todo el proceso. Está claro que naturalmente tiene que aspirar a la presidencia y ya fue candidato a presidente. Eso lo entiendo desde el punto de vista individual, lo entiendo absolutamente, y hasta por edad es alguien que este es su tiempo para ser candidato. Me parece a mí que en este contexto tan complicado, de la economía tan agarrada con alfiler y agarrada con alfiler de verdad, hay que generar un candidato de consenso. ¿Cómo se genera un candidato de consenso, en mi opinión? Con una mesa de diálogo entre 4 o 5, no de 30, 50. De los 4 o 5 que pueden definir, entre los cuales yo no estoy claramente, que puedan definir de verdad cómo se logra una lista unida. Creo que va a pasar eso. Seguramente el 23, el 24 de junio, el 20, muy justito el cierre, pero me parece que va a pasar. Sobre la reunión de Sergio Massa con el presidente, sé lo que cualquiera lee en un diario, no más que eso. Ok, bueno, gracias diputado por este contacto con nosotros y nos quedamos acompañando esta actividad que recordamos tiene que ver con la presentación de un proyecto muy importante para acompañar a chicos en situación de duelo de manera integral, acompañarlos no solamente desde un sustento psicológico, sino lo más abarcativo posible para estar cerquita de ellos en un trance muy difícil y muy en su etapa de formación. Gracias, diputado. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Lu. Bueno, Meli, efectivamente acá lo liberamos al diputado porque ya está prácticamente llena la sala. Están todos los disertantes que van a hablar en el día de hoy respecto a esta temática, como decía el diputado Arroyo, lo estaba explicando, ¿no? Que tiene que ver con esta atención integral a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de duelo, esa contención tan necesaria cuando atraviesan por un momento tan difícil y que de tener esa contención a temprana edad seguramente que puede llegar a cambiar la vida adulta que pueda llegar a tener ese niño o niña o adolescente. Muchas gracias. Ahora en un ratito nos llamás si tenemos la posibilidad de transmitir algún tramo de esa actividad o hablar con alguien más. Dale, muchas gracias a ustedes. Chau, Lu. Fabi, seguimos con vos. Sí, hay un tema que atraviesa la historia argentina prácticamente desde hace muchísimas décadas y tiene que ver con la relación con el Fondo Monetario Internacional, con la deuda externa argentina más precisamente. Y en ese sentido, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner logró en las Naciones Unidas generar una reglamentación a nivel internacional que establecía que cuando hay un acuerdo con el 66% de los acreedores de alguna nación, debería acatarse por el resto de los acreedores la resolución firmada. La Argentina es una de esas excepciones a este tipo de cuestiones. El gobierno de Mauricio Macri, cuando asumió en 2015, definió que había que pagarle la deuda al 1% de los acreedores que se habían quedado fuera del canje, que había establecido con satisfacción, digamos, en ese porcentaje cercano prácticamente al más del 90%, y a partir de esa situación se pagó sobreprecio a unos bonos que en ese momento no valían nada en el mercado. A partir de esa compleja entramado financiero, político, en el cual inclusive el propio Sergio Massa acompañó en esos momentos lo que fue la votación a favor de los fondos buitres. Hace aproximadamente 20 días, Itay Hackman presentó un proyecto que está relacionado con la manera de enfrentar las situaciones financieras provocadas justamente por los fondos buitres, y de esta forma titula el proyecto, que es Ley de Prevención por el Accionar de los Fondos Buitres. Lo firman, entre otros, los miembros justamente de Patria Grande, hablamos de Itay Hackman, Natalia Saracho y Federico Facchiole, y los diputados del Frente de Todos, Rosana Bertone, Mabel Caparrós y Pablo Carro. Esta actividad, este tratamiento que inclusive ha llegado a descubrir dentro de estos fondos buitres, fuerzas de ataque, como se llamaban en su momento, Task Force, que a nivel internacional pregonaban cualquier tipo de medidas para impedir que la Argentina pueda negociar, pueda obtener financiamiento externo, hasta que pudiese atracar en algún puerto exterior la fragata Libertad. Recordamos todos el acontecimiento que llegó a que estuviese digamos, apoltronada en un muelle de África sin poder salir por una discusión financiera y el embargo pedido por los fondos buitres. Toda una situación realmente que lleva
a no poder planificar en vista del futuro y que no hace tener una línea constante en lo que significa la política exterior, al igual que en otras cuestiones, por este péndulo de la historia argentina que va de un extremo hacia otro. En este caso, la propuesta justamente de Tai Hagman tiene que ver con una reglamentación que quede a nivel de ley acerca de cómo enfrentar estas situaciones con los fondos buitres. Dice que el objetivo es establecer mecanismos de salvaguarda del patrimonio nacional para alcanzar el cumplimiento de los contratos en condiciones justas, equitativas y sustentables ante maniobras ilegítimas de fondos financieros, que en un ratito vamos a ver cuáles de ellas son. Vamos a la próxima placa. Declárase de interés público el establecimiento de mecanismos de prevención de prácticas ilegítimas contra el país que tengan como fin obtener ganancias ilegítimas y exorbitantes en materia de deuda externa. Cuando un acreedor, dice el proyecto, persiga una ventaja ilegítima mediante la adquisición de un préstamo o crédito sobre un Estado, sus derechos respecto del Estado deudor estarán limitados al precio que pagó y las condiciones en que realizó la recompra de dicho préstamo o crédito. O sea, está hablando que no puede haber una sobrefacturación, si uno quiere, del valor real de cada abono, que es lo que ha sucedido efectivamente cuando estos fondos, como el BlackRock, por ejemplo, van al mercado y compran un montón de bonos basura para esperar lo que haya que esperar y después ahorcar al gobierno de turno y sacarle el mayor jugo posible. No lo han hecho solamente con Argentina, lo han aplicado en Grecia, en otros países de África, América Latina. Vamos limita la especulación de los propios fondos buitre, entiendo que es la... Porque también esta discusión en si limita de alguna forma al gobierno de turno a la hora de tener que negociar y la capacidad que tiene para implementar políticas públicas en su gobierno. Es interesante porque en principio lo que ataca es anticipadamente, es un país con determinada legislación, no te conviene avanzar en sentido. Claro, y además fija pautas acerca de qué es lo que significaría, en todo caso, estar en una condición desventajosa frente a un fondo buitre y cuáles serían los instrumentos para llevar adelante este escudo, esta protección frente al ataque de estos prestamistas de última instancia. Declárase de interés público el establecimiento de mecanismos de prevención prácticas ilegítimas contra el país que tengan como fin obtener ganancias ilegítimas en materia de deuda externa. Cuando un acreedor persiga una ventaja ilegítima mediante la adquisición de un préstamo o crédito sobre un Estado, es decir, que compre una deuda que tiene H o B, sus derechos respecto del Estado deudor estarán limitados al precio que pagó y las condiciones en que realizó la recompra de dicho préstamo o crédito. Es decir, se mantendrán las versión original del valor del bono y no aumentará su costo en forma exorbitante. Vamos a la próxima placa. Ningún título ejecutivo, o es decir, ningún título que tenga que ser de alguna manera accionado inmediatamente, así como ninguna medida cautelar o de ejecución forzosa, podrán ser tomadas a solicitud del acreedor para percibir el pago si el mismo le otorga una ventaja ilegítima conforme lo definido por esta ley. Además, para identificar a una ventaja como ilegítima, el Estado deudor estaba, por ejemplo, podría ser que el Estado deudor estaba en un estado de insolvencia, es decir, necesitaba urgentemente cubrir un pasivo o cesación de pagos real o inminente en el momento de la readquisición del préstamo o crédito. Es decir, que no tenga que ser un momento de debilidad. Si esto sucedió en un momento de debilidad, no puede ser cobrado en otro momento como si hubiese crecido al 100% y pudiese pagar mucho más por una cosa que en su momento valía menos. Vamos a la que sigue. El acreedor hace un uso sistemático de los procedimientos judiciales para obtener el reembolso del préstamo o de los préstamos recomprados previamente. Bueno, la Argentina ha estado pendiente con la guillotina en el cuello durante muchos años del famoso juez Griesa en los Estados Unidos, en Nueva York. Un juez que hizo caso omiso a la reestructuración de la deuda y que siempre ha fallado a favor de los grandes centros de poder, en este caso de las grandes financieras, como decíamos antes, esta BlackRock u otros fondos de pensión que acumulan y compran estos bonos basura para después cobrarlos como si fueran realmente perlas de la corona. El Estado deudor ha sido el objeto de medidas de reestructuración de su deuda
en las cuales el acreedor se ha negado a participar. Este es el punto clave, ¿no? Argentina consiguió más del 90% de reestructuración de su deuda y así todo, el juez Griesa en los Estados Unidos dictaminó que había que pagarle a los fondos buitre y a eso fue lo que hizo, en definitiva, violando la soberanía, según dicen desde Iztaí Hackman y muchos que, digamos, de alguna manera llevan adelante estas consignas, fue lo que hizo Mauricio Macri en marzo de 2016. Sigamos con la siguiente. Bueno, el acreedor se ha aprovechado de la situación débil del Estado deudor para negociar un acuerdo de reembolso claramente desequilibrado y el reembolso total de los montos reclamados por el acreedor tendría, este es el tema que vos decías antes, Mary, que tiene que ver con un impacto negativo identificable sobre las finanzas públicas del Estado deudor, claramente genera una posibilidad de un agujero negro en función de pagar mucho más de lo que efectivamente tenía planificado abonar y podría poner en peligro el desarrollo socioeconómico de su población. La que sigue. Incluir también como dato en las próximas emisiones de deuda cláusulas de acción colectiva en línea con esta resolución, que es la 69319 de la 69ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, la 69 para aclarar, y si los acuerdos de reestructuración son alcanzados por el 66% de los acreedores, la misma no se verá afectada, perjudicada o obstaculizada por el accionar de acreedores minoritarios. En las próximas emisiones de deuda, la cláusula contractual por la cual ningún acreedor podrá bloquear una reestructuración general a menos que posea el 25% del agregado de los títulos públicos a reestructurar. Es decir, que se van a oponer y poder de alguna manera poner en jaque solamente cuando tengan un cuarto de los títulos públicos que están en juego. Es una cantidad importante para poder de alguna manera defender al Estado que está acosado por estos fondos buitres. Bueno, creo que hay una más, ¿o es la última? Bueno, entonces, en síntesis, un proyecto que será difícil que se trate, digamos, en el recinto. ¿Qué posibilidades le ves? Y yo creo que es muy difícil que se lleve al recinto. Es una cuestión de alguna manera, de expresión de deseos, si uno quiere, ¿no? Creo que todos los sectores que están dentro del kirchnerismo abonan a este proyecto, abonan a la necesidad de que haya una reglamentación que dure en el tiempo, pero la verdad que si uno traza una línea en el tiempo de la política argentina, de la política económica, no ha sido una constante este tipo de medidas. Por el contrario, prevalecieron mucho tiempo la necesidad de pagar a cualquier costo deudas con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que sean cuestiones que realmente han sido contraídas en determinado momento y la situación económica ha producido quiebres por las cuales no se pudo sostener. La actualidad muestra eso, se está renegociando un acuerdo que esperemos que lleve a buen puerto, pero que se había iniciado con una proyección de recaudación en el gobierno nacional que incluía 20.000 o 25.000 millones de dólares y que por el tema de la sequía no están. El año anterior, como producto de la guerra, hubo un incremento de más de 5.000 millones de dólares en el consumo de energía que también tuvieron que ser de alguna manera renegociado con el Fondo Monetario. Difícil el tema en cuanto a lo que significa la emisión de deuda y la posibilidad del repago, pero bueno, de expresiones de deseo y de esperanza todos vivimos un poquito, María, así que yo creo que en ese sentido la expectativa está puesta. Habrá que ver lo que pasa con el próximo Congreso, tomando en cuenta solamente la cuestión que venimos hablando de lo que pueden ser las elecciones y cómo va bajando, se va desinflando con el pasar de los días la posibilidad específica de que efectivamente haya 3/3, por ejemplo, solamente hablar de eso, ¿no? Cómo van variando día a día el escenario electoral y si lo que hasta hace 20 días era una realidad, de a poquito van planteando otras cuestiones, bueno, hay que ver lo que pasa el 10 de diciembre y en función de eso veremos qué Cámara tendremos y qué posibilidades habrá o no de tratar un proyecto como este. Bien, Fabi, bueno, gracias. Vamos a ir a nuestra próxima invitada.
la diputada Figueroa Casas, que está ahí del otro lado. Hola, ¿cómo le va, diputada? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y usted? Con frío acá. Yo le iba a preguntar si seguía en Santa Fe, porque bueno, mañana hay una sesión especial con la visita del jefe de gabinete, el informe de gestión, y pensé que ya iba a estar por aquí. O viaja más tarde. Viajo mañana. Viene Viajo mañana. Bueno, acá le espera el mismo frío igual, ¿eh? Así que meta full abrigo en la valija, porque acá está tremendo también. ¿Y con qué expectativa mañana este informe de gestión? Y la verdad que primero poca, porque todavía no mandaron las respuestas a las preguntas que hicimos. Y siempre es bueno poder verlas, claro, para poder repreguntar o poder aclarar algunas cosas. Es mucho más útil así. Y bueno, estamos esperándolas para ver dónde, si hay que repreguntar o si hay algo que haya quedado para poder hacer más rica la reunión. Claro, sí. Un poco, bueno, por lo menos yo lo venía diciendo, qué raro que este intercambio y esta oportunidad tan importante que hay para que ustedes hagan preguntas y para que se puedan profundizar sobre algunos aspectos, qué raro que no se haya encontrado una dinámica un poco más fácil. No le estoy cayendo con esto al jefe de gabinete, porque es la manera en la que se viene haciendo desde hace muchísimos años, pero es ahí, se repiten muchas preguntas, hay que pasarlas por un tamiz, hay que ordenarlas, después es muy difícil el espacio para la repregunta, ¿no? Es como, podría, no sé, yo digo, volcarse todo a una plataforma y ahí ponerse las preguntas y después, en virtud de eso, poder también nosotros los periodistas después acceder de una manera más sencilla, ¿no?, a esa información. Bueno, la verdad es que en realidad tendrían que ser más periódicas, claro, y ordenadas las visitas, uno saberlo. Entonces, para mí no se acumularían tantas preguntas si se cumpliera, digamos, con la habitualidad que tiene que tener. Claro. El tema es que uno trata de aprovechar porque tiene una visita. Ay, espere, que hace tanto frío que se nos congeló. No, ahí está, espere, que se quedó frisada. Se cortó. Sí, ahí está. Él estaba hablando, claro, que sería, digamos, esto no sucediera si viniera con mayor frecuencia, este jefe de gabinete o el que fuere. Claro, en general, ¿no? Me parece que entonces uno no tiene que acumular tantas preguntas. Por ejemplo, a mí yo tuve que repreguntar preguntas que había hecho y no había tenido bien las respuestas, entonces las volví a presentar ahora, ¿no? Creo que hay muchas dudas, hay muchas cosas, faltaría si a lo mejor hubiera cosas más fáciles de encontrar también, más transparencia en la información pública, los datos, ¿no? Claro. Porque uno pregunta cosas porque a veces no están actualizadas o falta información y no hay más remedio, es el único camino que tenemos, porque uno hace pedidos de acceso a la información pública o hace pedidos de informes y no tiene las respuestas. Yo en general lo que termino haciendo es acumular los pedidos de informes que hice y tratar de ver si puedo por acá enterarme de las respuestas. Claro. Hola, Germana, ¿cómo estás? Acá María Cafrata te saluda. Buen día. Hola, ¿qué tal? Te quería consultar, más que nada, el miércoles es el cierre de las alianzas. El domingo hubo una especie de puesta en escena de la interna que se está dando entre Juntos por el Cambio, con Horacio Rodríguez Larreta yendo, por ejemplo, a Corrientes y San Luis, y Patricia Bullrich yendo a Mendoza. Pero quería consultar, ¿qué opinabas vos particularmente sobre esta discusión en torno a ampliar la coalición hacia espacios peronistas no kirchneristas, como el caso de Juan Schiaretti, o también como el que ya se dio como en el caso de Esper? ¿Qué opinas de esta mirada estratégica en torno a ampliar un poco la base de los votantes? Bueno, nosotros tenemos una experiencia en Santa Fe, claro, porque nosotros hicimos una alianza más amplia, incluyendo al socialismo. Uh-huh. El tema es que llevó tiempo, ¿no?, hacerla. Primero nos reunimos muchas veces, representantes de cada uno, incluso de equipos técnicos de cada uno de estos partidos que se iban a empezar a unir. Yo creo que ampliar es bueno, me parece que, bueno, de hecho se hizo con Pichetto en su momento y, como digo, nosotros estamos haciendo con el socialismo. El tema es que hay que hacerlo
a veces es difícil, ¿no? Tan cerca del cierre poder hacer esto. Nos parece que es todo un proceso que nos costó a todos, porque sobre todo, digamos, entre el PRO y el socialismo en la provincia de Santa Fe había bastantes diferencias más ideológicas, ¿no? Y hicimos un documento dejando temas, digamos, acuerdos sobre determinadas temáticas. Y debe haber sido un año por lo menos de estas charlas y de estos acuerdos. Creo que eso da más, digamos, base para después, cuando uno gana, tener un gobierno de coalición más ordenado, ¿no? Para no tener experiencias como ya hubo en su momento, no sé si se acuerdan de la alianza y todo. Creo que tiene que estar claro, por lo menos las bases, ¿no? De por dónde ir. O sea, podría haber sido una posibilidad, pero no a tan pocos días. Pienso en Juan Schiaretti puntualmente. En otra oportunidad tal vez podría haber sido una posibilidad, pero hoy a tan pocos días del cierre de las alianzas, no. ¿Entendí bien? A ver, sí, pero en realidad se los tenés que preguntar bien. Es una opinión de afuera, ¿no? Los que saben son los que están en Córdoba y a lo mejor ellos lo tienen más claro, ¿no? Desde afuera, yo cuento la experiencia nuestra. La experiencia nuestra creo que es positiva porque ampliamos, pero seguimos todo un camino que me parece que es el mejor. Ahora, esto a lo mejor la gente de Córdoba lo ve distinto. Yo sé que es difícil cuando uno piensa diferente, con diputados de Schiaretti a veces hemos votado lo mismo y otras veces hemos votado cosas distintas. O sea, no es que hay coincidencias, pero lo mismo con el socialismo, ¿no? Entonces, me parece que si uno acuerda temas básicos, puede ser, pero no sé si está ese tiempo. Diputada, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Fabián Waldman la saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Fabián? Esta mañana estuve con Jorge Macri a propósito justamente de Schiaretti y la respuesta que tuve de él fue justamente la contraria, digamos que ni siquiera tomando en cuenta la posibilidad de que de esta alianza se diera con posterioridad, la verían con buenos ojos del sector que él representa, tomando en cuenta que, bueno, Patricia Bullrich se pronunció en contra. Ayer se definió Ritondo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, también por Patricia Bullrich. Pareciera en el AMBA que está definida una postura clara por el lado de la ex ministra de Seguridad. ¿Qué expectativas concretas ve en ese sentido si un sector tan importante del PRO no quiere saber de ninguna manera la posibilidad de la inclusión de Schiaretti? ¿Esto puede llegar a algún tipo de ruptura, tomando la mirada bastante diferente, por un lado hacia la amplitud y por otro lado hacia la conservación del espacio de cada uno de los sectores? Bueno, por eso es que te digo que me parece que los que más tendrían que hablar de este tema es la gente de Córdoba, que fíjate que el domingo hicieron muy buenas elecciones, ganándole a ese sector en varios lugares y viene sucediendo. Me parece que es lo que nos pasó en Santa Fe. Cada uno sabe la idiosincrasia de su provincia y trabajamos los territorios, recorremos, sabemos lo que piensa la gente y cada uno pelea por defender a su partido y a su alianza. Entonces, me parece que los más indicados realmente son los propios cordobeses que están haciendo su camino y se han preparado, incluso acordando entre espacios diferentes, habían llegado a un acuerdo en el tema provincial. Entonces me parece que lo principal es escucharlos a ellos, ¿no? Creo que pasa por ese federalismo que es importante. A ver, dentro del espacio Juntos por el Cambio, ¿en qué cambia justamente que del otro lado el Frente de Todos se decida ir o por un candidato de síntesis o que ellos también quieran ir por una PASO? ¿Cómo cambia el tablero para ustedes? Mira, yo creo que en este momento donde uno va por cuando son PASO, lo más importante es fijarse en lo que pasa en su propio espacio, ¿no? Creo que ya no está siendo fácil, ¿no? Y hay muchas discusiones y opiniones distintas. Creo que no tenemos que mirar lo que hacen en el frente realmente. Me parece que ahora lo que hay que hacer es ver la mejor manera no son fáciles las PASO, nosotros lo vivimos también hace 2 años en Santa Fe. Es difícil y ahora lo estamos viviendo también, ¿no? Es difícil porque hay coincidencias, porque si no, no estaríamos en la misma alianza, pero también hay visiones diferentes que no son fáciles de conciliar. Entonces creo que hay que focalizarse en eso, en tratar de hacerlo lo más civilizado posible
porque del otro lado están los votantes. Y la verdad es que cada una de las personas que está del otro lado está muy enojada con la política y con todas estas discusiones. Entonces creo que hay que bajar el tono, hay que tratar de hacer por dentro. Por eso te digo, consultarle a los que están más cerca, ¿no? En Córdoba, de cada uno de los que están sufriendo estos momentos en la Argentina, que son muy difíciles. Y es permanente la gente que se te acerca y te dice, no se peleen por un cargo, únanse, vayan para adelante. Entonces creo que nos tenemos que focalizar en hacer esto que te moviliza, que te complica, pero que es parte de un crecimiento, tratar de hacerlo de la forma más civilizada y tranquila posible. Creo que eso es el desafío que tenemos nosotros. Igual una PASO es una consulta. Es una manera de consultar dentro de ese espacio, de esa coalición o de esa acumulación de candidatos, si digamos, el votante está más cercano a, voy a poner una exageración, ¿no?, a armarse y a defenderse solo o a, digamos, pedir que el Estado lo cuide, por poner una exageración. Sí, que pide que el Estado lo cuide, pero el Estado no lo está cuidando en este momento con la inflación que tenemos y todo, ¿no? No, una cosa es el relato y otra la realidad. Pero sí, te entiendo, por eso mismo lo planteo. Creo que tenemos que focalizarnos cada uno en sumar, en ver cómo se termina dando, que no falta mucho para ver los cierres de listas y cómo queda, pero sobre todo esto de tratar de lo programático y los acuerdos sobre lo que queremos hacer, me parece que eso es lo más importante en este momento, ver a dónde vamos, cómo hacemos y cómo tratamos de acompañar a la gente que la está pasando muy mal. Sí. Y teniendo en cuenta esos acuerdos programáticos, vos sos una de las espadas económicas que tiene el PRO y está siempre muy encima de todas las discusiones presupuestarias. En el marco que se está dando en torno a una reforma laboral, ¿no?, porque tiene que ver con eso, en la Cámara de Diputados ahora se está discutiendo, por ejemplo, la ampliación de las licencias parentales, que conceptualmente tiene el acompañamiento, pareciera ser, de todos los frentes, pero a la hora de plantear, bueno, qué hacemos con las pymes, qué hacemos con determinados tipos de relaciones laborales, como que empiezan a haber algunos. Pero vos, ¿qué mirada tenés sobre este debate que se está dando? Es un debate difícil porque es como decís vos, tenemos que tratar de cubrir varias cosas con el tema de las licencias. Por un lado, obviamente, la protección de aquel que adopta, de aquella persona que tiene un hijo, por un lado. Por otro lado, ¿qué pasa? Yo te puedo hablar como, digamos, de mi vida anterior, ¿no? De las pymes o empresas que yo como contadora he asesorado. Me pasaba muchísimo que te decían, si había dos personas del mismo nivel, pero había una que era mujer y una que era varón, generalmente se terminaban inclinando por el varón por el tema de las licencias. Uh-huh. En el mundo se viene discutiendo esto muchísimo, el tema de si emparejar las licencias o no, si dar licencias consecutivas, por ejemplo, para hacerse cargo. No es un tema fácil. Y es un tema dentro de muchísimo, porque la verdad que la reforma laboral que hay que hacer es grande, ¿no? No tiene que ver solo con las licencias. Ahora, también es cierto que hay costos importantes detrás de eso, que por más que se hace cargo, por ejemplo, de los salarios familiares, digamos, de una mujer embarazada, se hace cargo, pero implica costos igual para las empresas porque tienen que reemplazar por alguien. Y cuando uno habla de pymes, esa persona es, digamos, muy a medida, ¿no? No es tan fácil reemplazar como cuando uno habla de empresas grandes que tienen más posibilidades. Entonces, es una discusión ver si lo tratás igual o no, pero si lo tratás diferente, ¿es justo para la empleada o el empleado? ¿Por qué por trabajar en una empresa más grande uno podría tener una licencia más grande que si trabaja en una empresa más chica? Entonces, es un dilema y no es fácil de resolver, ¿eh? Yo estoy atrás del tema, lo estamos estudiando y viendo y tiene muchos pros y contras, pero bueno, por eso estamos acá, no es para resolver temas fáciles, le tenemos que encontrar la vuelta a temas difíciles, pero realmente a mí me preocupa
porque estamos con, digamos, sabemos la cantidad de empleos informales que hay, ¿no? El tema claro, ni que hablar para monotributistas, porque la idea es que incluir las licencias a los propios monotributistas y que se haga cargo el Estado, que hoy en día no existe eso. Es imposible. Yo te digo en mi caso, ¿no? Contadora, en ese momento tuve mis 3 hijos y yo no trabajaba en relación de dependencia, yo era independiente, monotributista, y he tenido mis hijos y sentada en 2 sillas, ¿viste? Por el corte que te hacen, pasando libros de IVA, o sea, y el cliente te espera a vos y no, se hace cargo el Estado, pero ¿cómo hago yo para atender al cliente que le vencen los impuestos? No. Entonces, los profesionales estamos, digamos, sin cobertura en ese sentido, ¿no? Y no es fácil, sobre todo cuando uno trabaja, a lo mejor, te hablo cuando tuve mis hijos, yo trabajaba por mi cuenta y no tenía que hablar con una colega a ver si me podía ayudar en algo, pero no era tan fácil. Bueno, esa es la razón por la cual muchas mujeres, primero, hoy se están volcando a retrasar su maternidad, que en el futuro eso va a ser un problema enorme, y por otra parte, digamos, el gran desajuste que hay en este mensaje de queremos estar a la vanguardia, queremos ser equitativos, queremos ser una sociedad que le dé igualdad de oportunidades a todos, y la verdad es que no es así. La verdad que en términos concretos no es así, porque vos lo contás según tu experiencia, yo tuve la mía, o después incluso a veces estando en sistemas un poco más formales de contrataciones, aún así uno se la pasó, qué sé yo hablo por mí, mi hijo más grande tiene 13 años atrás, sí tiene 13, estaba pensando si tenía 13, dando explicaciones de cosas que no tenían por qué ser así, porque yo tenía que volver a trabajar y no tener más un trabajo solo porque se me ocurrió haber tenido un hijo. Y estaba en una relación de... Yo tengo... perdón, ¿no? Que mi hijo más grande tiene 31 años, así que imagínate que ni siquiera se hablaba por de estas cosas. Claro. Pero bueno, o sea, también... tiene el privilegio de trabajar por cuenta propia. Yo tuve la posibilidad de poder ir a acompañarlos en un montón de cosas que a lo mejor en una relación de dependencia con un horario me hubiera sido más difícil. Y además no existía el teletrabajo, por ejemplo, que ahora existe. ¿Tienen que ser las mismas licencias en el teletrabajo o se puede armar distinto? Digamos, hay todo un cambio en lo laboral que nos está interpelando y nos está haciendo pensar que a lo mejor no le encontramos la vuelta tan genérica. Toda la cuestión, incluso lo debatíamos la semana pasada, vinculada a la inteligencia artificial, o sea, ya hay que estar pensando en legislar en virtud de esto y de los puestos de trabajo que obviamente van a cambiar hacia una modalidad completamente distinta, esto de la jornada laboral. ¿Tenemos que cumplir horas o tenemos que cumplir objetivos? ¿Por qué hay que estar, digamos, 8.000 horas con esto apoyado? Y por ahí, cuando estamos bajo otros sistemas de contratación, podemos rendir mucho mejor o en sistemas más amables de trabajo, cumpliendo o incluso siendo más productivos para las empresas. Es que por eso se hace difícil, porque eso te hace ver casos particulares, y cuando uno legisla tiene que legislar sobre lo general. Yo sé, pero bueno, aquí en el Congreso hubo una reunión, para mí como nunca antes había habido, precisamente frente al teletrabajo y todo esto, con los representantes de casi todos los gremios. Creo que nunca nadie lo había logrado, vinieron todos al Congreso, y tenía que ver también con revisar el tema de ganancias, revisar el tema de a qué se le iba a imponer ese impuesto y a qué no, lo de las horas extras, cómo cada actividad tiene incluso todos los que trabajan exportando sus servicios. Hoy estamos impulsando muchísimo la economía del conocimiento y, digamos, tienen reglas de juego totalmente distintas. Es que los chicos más jóvenes, yo lo veo, ¿no? Como la forma de trabajar es más así, por proyectos, por resolver. Es un desafío, que es un desafío también para las empresas, ¿no? Primero que nada. Pero nosotros con las leyes vamos mucho por atrás. Entonces tenemos que informarnos, tenemos que visitar, tenemos que estudiar y ver la realidad, y sobre todo escuchar, porque son realidades muy distintas. Lo que vos planteabas, hay chicos que están trabajando para afuera del país, y con horarios totalmente distintos, porque a lo mejor por el contraturno, digamos, para coincidir con horarios, están trabajando durante la noche, en forma independiente, pero habitual. Entonces, tenemos
creo que no es liviano esto, sí, que hay que tratarlo con mucho cuidado. Y el tema impositivo ahí también, ¿no? Porque a veces uno trata de explicar en qué consiste la actividad y cómo puede ser que después la AFIP no entienda que de pronto, o sea, mi actividad no necesaria. No, pero tenés que tener una oficina para demostrar, pero yo no trabajo en oficina. Yo trabajo con un celular, trabajo con una computadora. La AFIP no parece una... Perdón, pero esto ya parece la terapia. Terapia. No, lo último que le quiero consultar. Pero como contador aproveche, ¿entendés? Pero me ha pasado que tenías que hacer la habilitación municipal de una empresa y no tenía un local donde habilitarla y es complicado. Digo, me pasó en la profesión, no ahora, pero es tal cual lo que Después le mando unos mensajes, diputada. Bueno, que la verdad que perdón, Fabi, pero tenemos que ir a la pausa. Está perfecto, vamos. De todos modos, gracias por todo este tiempo charlando con nosotros y bueno, quedan obviamente muchas más preguntas para hacer, pero no nos da más tiempo. Gracias, Gracias a ustedes y todas las inquietudes que ustedes vean de gente con este tema, si nos las quieren derivar, plantearle a la gente que trabaja, digamos, tanto a las empresas como a los empleados que se involucren en esto, porque está bueno saber todos estos casos, que si no, uno habla solo del genérico y se los pierde. Así que creo que habilitar esa escucha es re importante. Buenísimo, claro que sí. Gracias, muchas gracias. Buena oportunidad también para llevar reclamos un poco más personales. No el mío, No el mío. Sí, todos marchando junto a mí, atrás de Melina. Gracias, chau. Pero me parece que también, voy a volver a decir algo, esta pantalla sirve para esto, ¿no? Aquí diputados de todos los colores políticos tienen el mismo tiempo, pueden contar sus proyectos, sus experiencias y sus miradas, que eso me parece que hay que preservarlo, ¿no? Porque no hay muchos espacios para... Obviamente, un diputado te diga, che, tráiganme las inquietudes de la gente según la actividad. La Casa del Pueblo es supuestamente la Cámara de Diputados. Eso está bueno y esa pantalla está... Porque a veces dicen, no, que en los medios de comunicación, pero acá no, acá tienen lugar todos, es un espacio totalmente abierto y muy plural. Pausa, ¿les parece bien? Perfecto. Yo igual le voy a mandar un WhatsApp. Mandale ahora, escribile ya. Decile vos cómo era el tema de... El tema de... Si vas a conseguir a... Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Obra social nos llevó muchísimo más tiempo de lo pensado, porque la presencia de los testigos fue determinando una rueda que se hizo demasiado larga, de hechos a comprobar. Así que creería, todo hace suponer, que en la próxima sesión es la última de obra social y ya pasaríamos a coparticipación si no hay otra decisión. El viaje lo organizó y lo financió AmCham, que es la sigla de una corporación de empresas, una cámara empresaria, exactamente, no, dije mal corporación, es una cámara empresaria, y la idea central era asomarnos un poco a las políticas de salud en Estados Unidos. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia.
Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Para mí el desafío de los próximos años en Argentina es que en Argentina, además de litio, sea baterías de litio. Además de soja, sea aceite de soja. Industrializar el proceso de commodities, de producción primaria que tiene nuestro país. Si lo logramos hacer, al crecimiento económico que viene en los próximos años, y que es indudable que viene, le vamos a dar chance a que entren los 46 millones de argentinos adentro. Se ha ajustado mucho la sintonía fina del previaje, apuntando a destinos fuera de temporada y destinos no tradicionales, porque todos sabemos lo que implica destinar recursos del presupuesto nacional a un programa que, si bien beneficia a los destinos turísticos, también tiene un costo para el fisco y para los contribuyentes, y creo que ha avanzado bien en ese sentido. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es su voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Pensaba cuando planteaba a mis asesores, a mi equipo de trabajo, de desarrollar este proyecto para presentarlo, era que se tome conciencia de la gravedad y hasta dónde hemos llegado por la naturalización de la violencia, ¿no? Porque cuando se llega a esta instancia es porque ya se pasaron otras, muchas. Cuando se llega a la instancia, a la máxima expresión de la violencia política, que es querer matar en este caso a la vicepresidenta de la Nación, 2 veces presidenta, mandato cumplido. Me parece que lo que no podemos dejar es que esto se convierta en algo que ya pasó, porque no pasó. El primer lugar donde se te discrimina es en la casa. Después seguís en el colegio, seguís en la iglesia, seguís en la salud y lo último es el trabajo. No había trabajo. Todo te empujaba nada más que a la prostitución. Punto Género, lunes, 23 horas. Bueno, acá estamos de regreso. Le mandamos un feliz cumpleaños a Lucho, porque lo festejamos acá. Torta no nos llegó, pero soplamos las velitas. Claro. Bueno, sí, de paso. Sí. Avisamos. De paso mandamos el aviso que nos guarden un pedacito. Bueno, pasando este aviso parroquial, le damos la bienvenida al diputado Fernández. ¿Cuál es el diputado? Bien, bien. ¿Cómo anda? Bien. Estuve bien con la sugerencia que le di, no la de la torta, la de la campera. Veo que acá es un microclima distinto. Sí. Hay microclimas en todos lados. Iba a chivar iba a transpirar como Gualdini. ¿Se acuerda? Siempre con la campera de cuero. Así es. Bueno, pues está ¿Cómo andan fresco. Bien. Así que están de festejo. Sí. ¿A usted le guardaron un pedacito? No. Algo que festejar. Algo que festejar. No, pero yo soy hincha de Talleres, así que festejamos. Claro. Hasta hoy a la noche, ¿no? Bueno, ¿cómo vivió este fin de semana de elecciones? ¿Cómo estuvo observando cada uno de los distritos? ¿Qué cosa quiere destacar? ¿O qué le parece destacable? No, primero, como hombre de la democracia, siempre festejar de que haya actos electorales. Con algunos buenos porcentajes de asistencia, en el caso de Tucumán, con otros lugares donde se han producido relevos que también están dentro de la democracia, nos gusten o no nos gusten,
En el caso de Córdoba hubo elección en varios municipios, hubo cambios en algunos de ellos, en algunos donde el radicalismo, una localidad chiquita, el que conoce Sierras Chicas, Agua de Oro, venía hace más de 20 años el radicalismo gobernando ahí, hubo un cambio de color con una lista amplia. Y en los municipios lo que se observa es que a pesar de que las grandes coaliciones lo festejan, los municipios tienen sus propias construcciones. Entonces, por esto de hablar de la unidad, de los frentes, a veces los municipios, por lo menos en Córdoba, se manifiesta de forma notable. Después van los dirigentes y los festejan como si fuera de un solo partido, ¿no? ¿Y cómo viste puntualmente la última semana de este acercamiento de Juntos por el Cambio a Juan Schiaretti, con la discusión interna, pero puntualmente de parte del propio Juan Schiaretti acercándose y el interés de aliarse a Horacio Rodríguez Larreta puntualmente? Decir que a mí no me extrañó, porque ustedes saben, vengo diciéndolo, no es solo una cuestión de nombres u oportunidad, sino de modelos implantados. Se produjo otro hecho en Córdoba, un poco a la par de esta todavía invitación de que Schiaretti integre Juntos por el Cambio, a lo que no dijo que no, es decir, está poniendo condiciones y nosotros los que hemos militado la lista del Frente de Todos sabemos que es así porque repartió los votos de Macri en el 2019 y en el 21 también para las listas nacionales. Decir que se producía el vencimiento de deuda de la provincia y ahí es la identificación más grande con el macrismo, porque aplicó el mismo modelo de endeudamiento y que le va a traer muchos dolores de cabeza a los cordobeses, pero a su vez le trae problemas a todos los argentinos y argentinas porque requiere divisas que a veces tiene ahorradas especulativamente y se las pide al Banco Central, se las venda. Así que a la par se dio una identificación del modelo, una claridad, yo creo, a saltar a decir qué es lo que prefiere y poner como objetivo, a pesar de que dice que está por arriba de la grieta, se puso a un lado de la grieta. Y en ese sentido, bueno, desde algunos sectores del Frente de Todos venían diciendo que, bueno, no hubo un reconocimiento explícito, según ellos entienden, a la gestión de Alberto Fernández, que hizo muchas obras en Córdoba a lo largo de estos 3 años y medio y que no aplicó el látigo billetera, como decían que en otra época aplicaba Néstor Kirchner con Córdoba. Yo estoy terminando un trabajo, a mí me gusta todo esto fundamentarlo, pero le puedo decir ya que lo que hace al Ministerio de Desarrollo Productivo, es decir, apoyo a empresas, parques industriales, asistencia, es récord histórico lo que invirtió el gobierno de Alberto Fernández en ¿Y hay Córdoba. Un reconocimiento de parte de los cordobeses? De los cordobeses no, hay un ocultamiento por parte del gobierno provincial, obras que ha financiado la nación, le sacan el cartel, van y le inauguran como si fuera de Córdoba. Pero también se da la asistencia en no haber discriminado a Córdoba en la cantidad de jubilados, pensionados, atenciones. Cuando uno ve la planilla de ANSES mensual, son miles de millones que ingresan a Córdoba. También seguramente mañana cuando venga el jefe de gabinete van a insistir con el latiguillo de la deuda a la caja de la provincia, una caja que viene siendo asistida por la nación y que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina ha pagado puntualmente y lo que está tratando de cobrar una deuda que le dejó el gobierno de Macri, que nos reclamó en su momento. Entonces, hay cuestiones que exceden a lo que uno pueda decir en una competencia quizás partidaria, sino que son hechos reales. Yo creo que la construcción de viviendas, estuvimos el día miércoles entregando viviendas, se había paralizado. Nosotros
un complejo de más de 1.700 viviendas, entregamos 90 el día miércoles, se vienen entregando cada 15 días viviendas en el interior de la provincia, lo pueden decir los intendentes, por eso poner a los intendentes de un lado también, saben que no hubo intendencia en Córdoba de las 427 que no tuviera una asistencia del Ministerio de Obras Públicas. Hablando de asistencia, hay algunos números muy dolorosos, hay algunas mediciones que indican que por lo menos la mitad de la población necesitó en algún momento de la asistencia del Estado para poder, vivir el mes, ¿no? O sea, tener lo indispensable, cuando está todo el tiempo revisándose si eso es gasto, si es despilfarro, si está bien administrado, qué es lo que tiene que pedirse como contraprestación, ¿no? Si uno da un plan, tiene que pedir a cambio que, no sé, que el chico esté escolarizado o que pongan en qué van a invertir ese dinero o si se van a comprar una máquina. Bueno, ¿qué tiene que pasar desde su punto de vista con los planes sociales o con la asistencia del Estado a los argentinos? Primero, no estigmatizarla, porque es difícil, como decís vos, hay que identificar los planes, el Estado debe gastar inteligentemente, pero hay que reconocer que más del 40% de la población está bajo la línea de pobreza, que hay más del 50% de los niños que necesitan asistencia, y lo que hay que hacer es lo que queremos hacer nosotros, profundizar, que es que no se pare el incremento de la producción. Porque las paradojas que hay en estos días es que ustedes van a ver las estadísticas, mañana seguramente el jefe de gabinete las va a volver a expresar. El empleo registrado no deja de crecer. La industria automotriz batió un récord que no tenía desde el año 2013 en producción. Se va a anunciar esta tarde una nueva inversión de una importante planta automotriz. Se han mejorado. Claro, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay una pésima distribución del ingreso? Está muy concentrado. Y para eso hacen falta políticas, pero las políticas no son prenderle fuego al Banco Central o dinamitar, creció el empleo, pero creció la pobreza. Esas son las paradojas que nuestro gobierno tiene que solucionar, nuestra fuerza política tiene de desafío. Lo que le vamos a decir a los ciudadanos, que es cierto, no negamos que hay esas necesidades, pero también le vamos a decir, hemos mejorado y construido escuelas, en el aspecto de la salud también, pero cuando va al almacén, a la carnicería o a la verdulería, siente la angustia de que su sueldo no le alcanza. Y le hago una pregunta, y de cara a las elecciones incluso, otra cosa que yo, si fuera el Frente de Todos, me preguntaría, bueno, ¿por qué un ciudadano que efectivamente no le alcanza el dinero, no tiene o que por ahí está trabajando mucho más que antes, porque efectivamente ha crecido el empleo, sin embargo no tiene sus necesidades cubiertas, ¿cómo se deja a ese ciudadano dentro del electorado del Frente de Todos? ¿Cómo entre comillas, se lo conquista o se lo tranquiliza? Porque una cosa es identificar los problemas y otra cosa es y cómo se resuelven. Fundamentalmente planteando el modelo de país. Ustedes fíjense, en las elecciones provinciales hay una identificación del trabajo de los gobiernos provinciales, salvo el cambio de San Luis, que es una cuestión seguramente a analizar más profundamente, pero en realidad hay un reconocimiento. Lo que pasa es que los gobernadores no luchan contra la inflación, no tienen el valor del dólar, no tienen que establecer políticas industriales, entonces se juzga. ¿Qué decimos nosotros? Que el gobierno nacional, el próximo gobierno nacional, va a tener que profundizar las políticas productivas y de redistribución. Y que decirle que tiene que elegir entre dos modelos. El que habla de restringir el gasto, cerrando o arancelando la educación o la salud pública, o diciendo que esto lo solucionamos a palos nomás, o un gobierno que
está dispuesto a partir de fomentar la producción, del cuidado de los recursos naturales, y que se ha hecho cargo de una situación tremenda, inigualable, porque uno puede criticar todo eso y no es una justificación, pero sí una explicación. Cuando asumimos estábamos en default de deuda interna. Acuérdense que la primera ley que votamos nosotros fue para refinanciar la deuda interna. Estábamos en default en pesos, nunca había sucedido. Le estuvo por suceder a Estados Unidos hace poco, pero en Argentina sucedió. Refinanciamos la deuda externa, renovamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al que no habíamos ido, pero vino la pandemia, que trajo en todo el mundo esas consecuencias, y en un país donde se había desinvertido en extracción de combustibles y en realidad una desinversión en energía muy grande, lo sufrían los porteños con los cortes de luz. Ahora no llama la atención que se pararon los cortes de luz. ¿Nos llama la atención o la tensión? La tensión hay que tener también. Pero que incluso lo vivíamos acá en la cámara, ¿no? Se nos cortaba para los... el chiste, se ve que ese estuvo bien. Otro que no, está bien, está con un cordobés, tiene que ponerse... La vara alta, tenés la vara alta. Entonces, decir también que sufrimos en la guerra la variación de los precios de los commodities, no solamente los de energía, porque también hay que decir los de los alimentos y la variación en la concentración mundial que hay. Y si faltaba algo, una sequía que nos significó más de 20.000. Se van a salir unos nuevos cálculos, yo creo que van a ser 23.000 millones de dólares menos en caja, que son de divisa, pero también son de impuestos a las retenciones y de las economías regionales. Es decir, contra todo eso no usamos palos, no perseguimos a nadie y hemos mantenido el empleo registrado. ¿Alcanza? Absolutamente no, porque todo lo que dijo usted con respecto a que es lo que le sucede al ciudadano, lo sabemos, cuidamos la clase media. Pero no lo necesitamos decir nosotros, lo ha dicho una dirigente opositora hace poquito, de qué es a lo que vienen, qué es lo que prometen, y en realidad cierra con represión y destrucción de los derechos humanos, y por supuesto los que sentimos a la pequeña y mediana empresa, al cooperativismo, sabemos que no tenemos futuro en ese modelo que aparece como una solución mágica, pero no te dicen uno de esos candidatos de la oposición que le diga al pueblo qué va a hacer con el Fondo Monetario Internacional, cómo va a mantener esta situación con la justicia y la necesidad de reformar el sistema tributario que tenemos para que paguen los que más pueden. Una sola vez pudimos cobrar un impuesto a las grandes fortunas. Construimos el gasoducto Néstor Kirchner y muchas de las obras que se están inaugurando ahora en el Promeva provinieron de ahí, más las asistencias, las becas que se dieron. Es decir, nosotros hemos marcado un camino de solidaridad, de entendimiento. Tampoco te dicen, nosotros estamos diciendo, tiene que haber integración regional. ¿Para qué? Para que podamos competir mejor. ¿Te dice algo? ¿Alguien tiene un miedo porque si aparece Maduro se le aparece el fantasma de Chávez, y cuando está Lula festejaron cuando lo metieron preso? Entonces, ese es un problema que nosotros no tenemos problema de decir qué es lo que hay que profundizar y qué es lo que hay que hacer. Este programa puntualmente... ¿puede ser planteado por más de un candidato, entendiendo el contexto de las discusiones sobre fórmula de unidad, o más de un candidato, sabiendo que Scioli viene aclarando que él no se va a bajar? Los gobernadores, no el de Córdoba precisamente, pero también se manifestaron a favor de un candidato de unidad, Sergio Massa el sábado en el Congreso del Frente Renovador. ¿Qué mirada tienen sobre esto? Yo también. Yo creo que la mayoría del Frente de Todos aspira a un candidato de unidad y lo más pronto posible, a partir del consenso
y aclarar el programa. Todo lo que vinimos diciendo y que manifestó Cristina Fernández de Kirchner en distintas exposiciones tiene que materializarse. Sabemos qué es lo que hicimos bien, sabemos qué es lo que nos falta y nosotros garantizamos la democracia. 4 años de gestión, ¿a quién metimos preso por su opinión política? ¿Qué medios cerramos? A pesar de que han dicho barbaridades. ¿Qué más de respeto constitucional que el que ha hecho nuestro gobierno en situaciones dificilísimas? Entonces, sabemos por dónde ir, sabemos que profundizar, vamos a resolver prontamente. Pasado mañana anotamos la alianza, que yo creo que va a ser la de la totalidad. Ese ya es el primer paso que decimos, que si no hay fórmula de consenso va a haber paso, pero todos dentro del frente de todos. Lo mismo, ¿no? Lo estaba haciendo vos. Sí. ¿Quién es ese candidato de síntesis, de unidad? El que decida... los dirigentes nacionales. No. Yo voy a acompañar, como la mayoría, el entendimiento. Tenemos grandes dirigentes, por eso es ahí el problema. Sí, ella mencionó a algunos. Lo que tienen que comprometerse es con un programa y que esa fórmula sea una síntesis. Por eso es tan difícil. ¿Por qué? Porque provenimos desde distintas visiones, coincidimos en esos 10 puntos necesarios para gobernar, sabemos qué es lo que hay que hacer en el próximo periodo, pero no nos pelearíamos por un cargo. Por lo menos los dirigentes están también en esta discusión porque están definiendo qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se tiene que hacer, con qué fuerza hacerlo y la necesidad de que participe la población. Nosotros vamos a recurrir a la población. Dentro de 2 días hay alianza. Dentro de 10 días hay candidatos. ¿El Frente de Todos ahora? ¿Ya se sabe qué nombre va a pasar a tener el Frente de Todos? Es lo menos importante. De todas. De todos. Claro, es lo menos importante. No es lo menos importante. Lo menos importante cómo se llame, sino el contenido. Y dentro de 10 días vamos a tener candidatos y vamos a encolumnar a la inmensa cantidad de militancia y dirigentes intermedios que tiene el Frente de Todos, que están en las áreas social y política. Otros frentes no tienen dirigentes en el área de empresaria, definidamente con vocación de industria nacional, de los trabajadores, del cooperativismo y de los movimientos sociales. Eso lo vamos a movilizar. Entonces, ¿Cómo se hace con un panorama económico como el que tenemos, una posible inflación cercana al 130%, la gente desmovilizada, digamos, eso que vos decís, el entusiasmo? ¿Cuál es la herramienta que puede llegar a utilizar? ¿Será un candidato? ¿Será la voz de una dirigente la que defina la situación? Todos. Va a ser con todos. Y primero tener poder político, porque ya que les gusta hablar de la dirigente, lo dijo claramente. Es la única dirigente político y desafío a cualquiera que haya escuchado cualquier dirigente, expresidente o dirigente nacional, de que haya llamado a entenderse con otra fuerza para establecer puntos mínimos por la cuestión del endeudamiento y la bimonetariedad de nuestra economía. ¿Quién otro lo ha llamado? Esa es una actitud estadista, que lo tenemos de nuestro lado. Ella reconoce también la necesidad de que nos entendamos entre todos y ampliar la fuerza. También en esto se trata la elección de los candidatos, la necesidad de ampliar la fuerza. ¿Cómo se hace? Y que la desesperanza, realmente la falta de credibilidad en la democracia, hasta hace pocos días decían barbaridades de la democracia, decían barbaridades del proceso democrático. Hoy están subidos, ¿no? El que habla de la casta, hoy está tratando de elegir y no le va muy bien. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no se suicidan. Y lo que nos está llamando es a una no solución, porque no es una cuestión de eslóganes. Los eslóganes a veces sintetizan un proyecto. El proyecto
de estos sectores ultraliberales es inconfesable. Y cuando se lo saca algún periodista probo, que por ahí le dice, bueno, ¿cómo haces esto? Bueno, ahí dicen la verdad, vamos a privatizar de vuelta las jubilaciones, vamos a hacer todo y más rápido, ¿qué vamos a hacer con los recursos naturales? Ahora, no hablan de realidad internacional, porque no tienen a Trump, otra vez que le dé 50.000 millones de dólares. Ahora le estamos pidiendo a los argentinos que nos refinancien 10.000 millones para tapar el bache este año y vamos a arreglar la cosa a los argentinos. Pequeña diferencia. No la pedimos para ganar las elecciones. Gracias por haber venido, diputado. Por favor. Pero que no nos dijo cuál es el candidato de Unidad. No nos olvidamos. Pero es que, ¿para qué nos vamos a adelantar unas horas? No, si es una... Va a haber, y quizás haya paso también. Entonces no me obligue que quede fuera de las pasos ya. Capaz que es el ratón Mickey, como dijo Sergio Massa, capaz. Esperemos Ahí que no. Está haciendo un gran esfuerzo Sergio, están haciendo un gran esfuerzo Guado, el mismo Scioli, está Agustín Rossi. Claro. Hay candidatos y hay también experiencia para gobernar, que eso le tiene que dar tranquilidad, que no vamos a subir y después decir, pasaron cosas, vino una tormenta, veníamos bien, pero... No, nosotros no nos vamos a decir eso, no lo hemos dicho, más aún, todas las dificultades que pasó el gobierno las hemos aplacado para dar propuestas. Gracias, Gracias muy amable, gracias por haber venido. Bueno, vamos a seguir contándoles. Mañana se espera entonces la llegada del ministro, el jefe de los ministros, a dar su informe de gestión. Se enviaron más de 3.000 y pico de preguntas, pero después se sintetizaron porque se pasa por un tamiz para ordenar. Ustedes se imaginan que cada uno de los bloques tiene derecho a evacuar dudas de todo tipo. Obviamente aquellas referidas a la cuestión de la situación económica son los temas que más se utilizaron para poder preguntar, y es por eso que también después se restaron varias de las preguntas que se habían hecho, porque muchas iban en el mismo sentido. Así que vamos a estar con una transmisión especial compartiendo esta sesión especial que tiene que ver con el informe del jefe de gabinete, que va a venir mañana temprano en la mañana. Mary, ¿con qué tema seguimos con vos? Bueno, como mañana precisamente va a ser el informe de gestión de Agustín Rossi, ¿qué sucede? Se va a aplazar la reunión de comisión de juicio político que usualmente se hace los martes. Se va a terminar realizando el jueves, todavía no está la situación, están terminando de definir algunos últimos puntos. Lo más probable es que no haya testimoniales, sino que se va a terminar de cerrar lo que es la causal por las irregularidades de la obra social del Poder Judicial y anticipar de lo que va a ser coparticipación. Había cierta expectativa de que se pusiera a hablar de vuelta de coparticipación, pero... De vuelta, estamos en un escenario de muchas elecciones provinciales, la semana siguiente es semana corta, quieren ir un poquito paso a paso a la expectativa, porque por ejemplo va a ser Chaco y una de las figuras que querían que estuviera presente en el caso de los gobernadores era Capitanich. Bueno, se irá viendo. En principio, la semana pasada, si bien se decía, porque hubo unas últimas testimoniales, que iba a ser el cierre de la social, lo que se está viendo es un anticipo de que se va a convocar a Maqueda y bueno, el día de mañana se va a terminar oficializando esa convocatoria. Lo que se va a hacer, para que es importante resaltar, es que lo que se cierra es el periodo Maqueda de la obra social del Poder Judicial. Esto es de lo 2008 al 2021. Se va a hacer el informe un informe con todos los cargos a Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte Suprema, para lo cual se van a valer de la prueba testimonial. Hubo, recordemos, 17 testigos, hubo 6 reuniones referidas a la obra social del Poder Judicial, ninguna otra de las causales tuvo tanto trabajo de las reuniones de comisión. Hubo, 17 testimoniales, 533 resoluciones, el estatuto, la auditoría y el medio de Maqueda. Todos estos puntos van a formar parte de este informe que se va a presentar el día jueves. Este informe es cuando se van a terminar oficializando los cargos y se va a hacer la citación a Maqueda, que va a tener que responder sí o sí de los 10 días posteriores a que le termine llegando la citación.
empezaron ya a haber trascendidos de parte del entorno de Maqueda, ya diciendo que él no va a comparecer a la Comisión de Juicio Político. Recordemos que él tiene la posibilidad de hacer un descargo de manera escrita. Hay que ver cómo se define una vez que le llegue la citación, que primero tiene que votarse. La realidad es que el Frente de Todos tiene esa mayoría, entonces puede votarlo, pero hay que ver un poco cómo se anda. Lo interesante va a ser cuando la Comisión de Juicio Político, puntualmente el Frente de Todos, vaya a plasmar cuál es toda la prueba que tienen para acusar a Maqueda por todas las irregularidades que fuimos repasando largamente: inexistencia de presupuesto, de balances contables, licitaciones dudosas, ningún tipo de control en materia de, bueno, quién firmaba los cheques, a qué iban estos movimientos de dinero, un sistema informático vulnerable. Bueno, un montón de cuestiones que están precisamente en esta auditoría que va a formar parte de la prueba. Se le suman, como les mencionaba, los testimoniales, con eje muy particular en las dos testimoniales que dio el ex secretario de Administración, Héctor Marchi, y después que lo clave acá, que es el mail de Maqueda, porque acá hay dos discusiones en materia de cómo hacer para responsabilizar a la Corte Suprema de lo que estaba pasando en la obra social del Poder Judicial. Una de las cosas que sostiene el Frente de Todos es que la obra social tenía autonomía de gestión, no tenía autarquía, sino que dependía de la Corte Suprema. Por lo tanto, el rol de control de la obra social dependía de la Corte Suprema. Eso lo dice el propio estatuto y por eso es que forma parte de la prueba. Por otro lado, lo que sostiene es que la Corte Suprema tenía la posibilidad de nombrar a un supervisor para que estuviera siguiendo más de cerca todo el trabajo de la obra social. No hubo un informe, no hubo un fallo concreto que lo designara a Maqueda para ocupar este cargo del 2008 al 2021, pero es precisamente el mail de Maqueda renunciando a ese rol como supervisor a partir de lo cual se basan de que todo este periodo entonces tuvo, o sea, no hubo fallo, no hubo escrito, no hubo digamos, un documento formal que lo designara, pero sí renunciara porque estaba ocupando ese mismo cargo durante todos esos años. Todo esto va a formar parte del informe que se va a presentar el jueves. Lo que decía, bueno, se lo va a citar a Juan Carlos Maqueda. Y después, una vez finalizado el periodo Maqueda, se va a crear una subcomisión para que investigue lo que son las irregularidades del 2021 hasta la actualidad, porque ya sabemos, en base a los testimonios que fueron dando muchos de los testigos, que esas irregularidades, si bien se advirtieron a la Corte Suprema, siguen existiendo. Ese es el periodo en el cual el control está principalmente a cargo de Héctor Marchi. Ahora, Héctor Marchi no está haciendo, no está en el centro del juicio político. El juicio político se lo juez de la Corte Suprema. Entonces, lo más probable es que durante ese periodo se haga particular hincapié en Horacio Rosati, porque era entonces el presidente de la Corte Suprema. Mary, sí. Ahí tenés la objeción de la coalición cívica, ¿no? Que plantea que no es el único destinatario de la culpabilidad. También hacen hincapié justamente en contra el que ellos iban, que era Lorenzetti. Digamos que ahí la coalición cívica no está, digamos, apoyando fervientemente esta cuestión de ir contra Maqueda. No, porque es un recorte histórico, bastante arbitrario, que hace el Frente de Todos. Es decir, marca de 2008 al 2021 como el periodo que Maqueda estaba como supervisor. Uno puede reducirlo en base a quién era presidente de la Corte Suprema. Que es lo que está haciendo precisamente la coalición cívica. Hay que agarrar el periodo que estuvo como presidente Ricardo Lorenzetti, que no me acuerdo, fue el 2008, pero no me acuerdo cuándo terminó exactamente, y ese que también está en todas estas circulares, y es lo que suscitó el pedido de juicio político precisamente a Lorenzetti. 2017 terminó cuando asumió Rosenkrantz. Cuando asumió Rosenkrantz, tenés razón. 2016. Y desde 2017 hasta que termina asumiendo Rosati, está Rosenkrantz, entonces también le corresponde responsabilidad en tanto presidente de la Corte. La decisión que termina tomando el oficialismo es Maqueda. Es de alguna manera más fácil de vincular porque tenía ese cargo de supervisor, que es ser el presidente de la Corte Suprema. Ahora, no sabemos qué va a pasar cuando termine todo el proceso, porque recordemos que esto es una decisión anticipada para cerrar los cargos de Maqueda. Cuando termine el proceso y cada uno de los jueces de la Corte Suprema se le eleve el dictamen, digamos, con todas las acusaciones, espera que todos terminen siendo acusados por las irregularidades de la obra social. Pero el principal responsable va a ser
Juan Carlos Maqueda. De la misma manera, porque para muchas de las causales hay figuras claves. En la causal del 2x1 a los genocidas, por ejemplo, que todavía no cerró y se sigue produciendo prueba, pero que fue lo que las testimoniales anteriores a esta, el eje estaba puesto en Carlos Rosenkrantz, porque lo que se sostenía era que este fallo que benefició al represor Luis Muiña había sido negociado entre Rosenkrantz y un sector del gobierno de Mauricio Macri, pero haciendo eje en Rosenkrantz. En este caso es Maqueda como el principal responsable. Y ya después ahora nos estamos anticipando, pero después el hincapié cuando llegue el tema de coparticipación va a ser Horacio Rosati. Entonces ahí vamos viendo cómo cada causal se está asociando un poco en el cuadro sinóptico que hablan frente de todos con un juez por causal. Lo último que quería decir vinculado a obra social para el juicio, y lo cerramos, porque definitivamente, aunque sea a medida que siga el 2021-2023, vamos a la siguiente placa. Bueno, estaba todo ahí, bueno, no importa, pero eso, hacer hincapié en que el proceso va a seguir puntualmente en todo ese periodo de los 2 años que quedan, y hay que ver porque, pensando en Ricardo Lorenzetti, ¿no? Héctor Marchi es un hombre de Lorenzetti, él era el responsable en su momento cuando termina renunciando Maqueda, es el encargado de hacer los 4 informes sobre cómo es la situación de la obra social del Poder Judicial, que reiteraba muchas de las conclusiones a las cuales había llegado la auditoría. Bueno, hay que ver ahí cómo se alinean las responsabilidades, porque recordemos, hay una interna dentro de la Corte Suprema en la cual se están tirando las responsabilidades entre sí. Entonces, bueno, es un periodo que podría, si bien está Horacio Rosati como presidente de la Corte, afectarlo directamente a Lorenzetti. Terminamos obra social, que fueron 6 reuniones, 7 si contás la del jueves, porque en mitad se va a terminar tratando el tema. La causal de coparticipación. Pequeño contexto, diciembre del 2022, la Corte Suprema firma una acordada obligando a la Nación a aumentar los fondos coparticipables de la ciudad del 2,3 al 2,95%. Esta es la conclusión de un largo litigio que se está dando entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, y termina fallando, sacando una acordada la Corte Suprema. Lo sube del 2,3 al 2,95. Recordemos que Macri originalmente lo había triplicado prácticamente cuando apenas asume, lo lleva del 1,4 al 3,5% de la coparticipación, con el argumento del traspaso de la policía de la ciudad. Lo que hace Alberto Fernández en el 2020, primero a través de un decreto y después se termina ratificando a través de una ley que sale de este mismo Congreso, bueno, lo termina reduciendo a el 2,3%. Forma parte de una discusión, se termina judicializando, bueno, y falla la Corte Suprema de Justicia, con la denuncia que estaban obviamente perjudicando las arcas de la Ciudad de Buenos Aires, y como resultado del aumento de esa coparticipación, todos los gobernadores salen a denunciar que este aumento de la coparticipación a la ciudad iba a afectarlos a ellos. Esta es una causal muy importante, porque si nos retrotraemos a qué fue lo que generó la necesidad para Alberto Fernández y para el Frente de Todos en general de avanzar con el juicio político de la Corte Suprema, fue esta causal. Después lo que lo motorizó políticamente fueron los chats entre Marcelo D'Alessandro y Silvio Robles, que después vamos a repasar, pero el foco que terminó unificando a gran parte de los gobernadores y respaldando la decisión de Alberto Fernández para ir contra la Corte Suprema fue precisamente este fallo, porque les afectaba a ellos directamente. Como los mencionaba, va a ser eje en Horacio Rosati. Vamos brevemente a la última placa. ¿Por qué va a ser eje en Horacio Rosati? La hipótesis del Frente de Todos, hasta ahora hemos tenido 3 hipótesis. La del 2x1 es que hubo una negociación entre el gobierno de Mauricio Macri y Carlos Rosenkrantz a través del fallo de Elena Hayton para sacar este fallo que iba a beneficiar a un represor. La segunda hipótesis, vinculada a la obra social, tiene que ver que el rol de supervisor de Maqueda, en particular de la Corte Suprema, en general no terminó funcionando, llevando a que todas las irregularidades detectadas se terminan llevando a cabo. Y la tercera, volvemos a la hipótesis de la negociación. Y puntualmente lo que va a hacer el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y un sector de la Corte Suprema, que va a ser la misma hipótesis que se va a repetir en el fallo del Consejo de la Magistratura. Es decir, que el fallo que inició a la Ciudad de Buenos Aires fue negociado entre el gobierno de Horacio Rodríguez de Larreta, hoy precandidato a presidente por parte del PRO, y Horacio Rosati a través de Silvio Robles. Acá la figura clave es Silvio Robles, y ahí se va a hacer hincapié todas estas semanas que vaya a durar el fallo de coparticipación. Vamos a volver a traer el tema de los chats entre Marcelo D'Alessandro, ex
ministro de Seguridad porteño, y el actual vocero de Rosati, Silvio Robles, que fue políticamente lo que generó que se presentara el pedido de juicio político y se avanzara con, digamos, el antecedente del fallo de coparticipación. ¿Qué tienen que ver los chats estos con el fallo de coparticipación? De muchas de las hay dos cosas. De muchas de las filtraciones que se dan, tenés por un lado que hay uno que refiere particularmente a el fallo de coparticipación, porque lo que dice el Frente de Todos es que había un vínculo entre D'Alessandro y Silvio Robles, a partir del cual un vínculo espurio, un vínculo que también era personal, se los vio llegando juntos a cumpleaños, por ejemplo, de parte de las familias judiciales. Entonces, bueno, como Marcelo D'Alessandro formaba parte de los litigios que se estaban dando por parte de la ciudad, tenía una relación con el vocero de Rosati que termina la idea justificar, probar que esa relación terminó motorizando que saliera el fallo. Y en uno de los chats que se terminan filtrando, Robles le manda el link de una nota que informaba que la Corte Suprema había rechazado la recusación de Rosati vinculada a la causa de coparticipación, y él le manda: espero que haga sacar en los medios que esto fue el fallo Robles. Esto, bueno, vamos a ver cómo avanza. En principio, el jueves no se espera que haya testigos. Cuando haya testigos van a tener mucha preponderancia los gobernadores peronistas, que son los que están, bueno, motorizaron el reclamo contra la Corte. Va a estar también la presencia de Eduardo Guado de Pedro por haber formado parte de las negociaciones en su momento con la Ciudad de Buenos Aires. Va a estar también el procurador del Tesoro, Carlos Zanini. Y va a estar también que vamos a ver cómo hacen el juego de los tiempos para que estén presentes, que va a ser el plato fuerte, que es Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, que se los va a convocar precisamente para dar cuenta de estos chats y de esta relación. Y no pueden negarse. D'Alessandro ya dijo que va a venir, Hay que ver si Robles viene. No, Robles, bueno, está bien, pero en ese caso estaría la intimación a través de la justicia en el caso de Robles, porque no tiene ningún estatus judicial como para negarse más allá de ser vocero de Rosati. Digamos, podría aplicarse la misma política que se hizo con Tonón. Exactamente. Vamos a ver qué pasa todavía. Pero a ver, cuando arrancó el juicio político, todo el mundo hablaba, era cuándo va a venir Robles y D'Alessandro. Bueno, se habla un poco de entre 2 y 3 semanas que van a venir si terminan compareciendo, que va a coincidir, obviamente, con el cierre de las listas. Hay que empezar a entender el juicio político en términos del calendario electoral, porque se esperan declaraciones cuanto menos explosivas. Así que, bueno, veremos cuándo terminan compareciendo ellos. Y seguramente se extienda un tiempo el fallo de coparticipación. Así que veremos. Pero el jueves no se espera que haya testigos. Solamente la presentación de la hipótesis del Frente de Todos y cómo va a ser la agenda de trabajo, porque la coalición cívica tiene interés en presentar testigos. Sí, y además ahí el resumen de lo que va a ser la cuestión ligada justamente al caso de la obra social y todos los fundamentos de por qué Maqueda no ha hecho buen uso de su desempeño como administrador y la causal del juicio contra el juez. Claro. Bueno, ustedes saben que todas las semanas tenemos el segmento de TV Entrevistas que hace nuestro compañero Horacio Bon, y allí entrevistó a la diputada Dolores Martínez, a quien en un momento de la entrevista le preguntó cuál había sido el primer proyecto en el cual había trabajado, y dijo esto. Uno de los primeros proyectos que trabajé siendo diputada, trabajé con las chicas militantes del radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires. A mí me gustó mucho ese proyecto y justamente estos días decía de volver a presentarlo, que tiene que ver con algo que a veces es muy difícil de explicar, queda mal visto muchas veces en la política, sobre todo en los espacios más de centro-derecha, que tiene que ver con la educación sexual integral. A ver. Con la ESI. ¿Pero eso no está instalado? Bueno, pero últimamente, digamos, si se quiere, hubo un auge de este tipo de discusiones. Claro. A mí me interesó mucho cuando se debatió el tema de la legalización del aborto, que eso generó una enorme división, ¿no? Los verdes y los celestes. ¿No? Una enorme división a favor de la vida, en contra del bebé, enorme. ¿Sabes que yo encontré un punto de acuerdo en todo ese debate? A ver, contame. Y fue eso. Absolutamente todos, independientemente del posicionamiento que tenían sobre
la legalización del aborto, todos decían que lo fundamental era la educación, y la educación sexual integral. Es decir, la única manera de prevenir embarazos no deseados es incidiendo en la educación sexual integral. Y un grupo de militantes que está en los barrios, que está en escuelas, me decían que ellos lo que veían, la ESI es una ley de educación sexual integral que viene desde el año 2006, que está aplicada a las escuelas, a los colegios. Y ellas lo que veían era que... ¿Es una ley nacional? Es una ley nacional donde las provincias adhieren. Creo que hay muy pocas provincias como Tucumán, por ejemplo, que no está adherida. Pero el resto de las provincias está adherida. Después, un día, si querés, hablamos de esa ley. Muy interesante. No es que es una ley exitosa, ¿eh? Ah, mira. No es una ley... uno no puede decir que es una ley exitosa porque le falta mucho. Depende a qué colegio vas, en dónde está tu colegio, qué tipo de clase social va a ese colegio, no te puedo creer. En cómo te llega la educación sexual integral. Yo encontré ahí un punto de encuentro y me pareció clave. Y también me pareció clave de que no puede quedar solamente acotado a las escuelas. ¿Cuánto sabemos nosotros, vos, yo, de educación sexual integral? Muy poco. Muy poco. Más allá de lo que la vida más o menos te va informando. Con una hija en ese momento de 15 años, que dije, ¿y si mi hija me pregunta de temas de protección a la hora de tener relaciones? Si quiere tener relaciones con otra mujer, no sabía nada. Entonces ahí pensamos, y efectivamente lo estudiamos, de que digamos, es toda la población la que debería concientizarse respecto a la educación sexual integral. Así que hicimos un proyecto muy sencillo, pero que finalmente, ya te digo, no tuvo... ¿Y caminó o no? No tuvo, tuvimos ahí algunas comisiones, pero como te vuelvo a decir, fue un tema que después de lo que fue la legalización del aborto, todos los temas referidos a ESI o a las políticas de género empezaron un poquito a declinar. Bueno, así nace el primer proyecto de la diputada Dolores Martínez. Bueno, como recién hablábamos, ¿no?, con otros diputados, nacen en realidad de las experiencias más cercanas, ¿no? Ahí el diputado Arroyo, por ejemplo, al principio que nos contaba sobre este proyecto que le está presentando para niños que están atravesando situación de duelo, le preguntás cómo surge. Bueno, en trabajo con organizaciones civiles que transmiten experiencias, por eso la gran mayoría de los proyectos llevan algún nombre propio, alguna situación que termina como... exponiéndose ahí. Un minuto, ahora vamos a ir a la agenda parlamentaria. Entonces, ¿lo viste el primer capítulo de la serie? Empecé a verlo, no la terminé, pero está bastante interesante, digamos, con los personajes bien claros. Están bien caracterizados. Están bastante bien caracterizados. No me gusta mucho físicamente de la Rúa, es el único que... Pero el tono que logró... Sí, el tono sí. Cavallo me parece que está bárbaro. Es Juan Machín, Cavallo, está bárbaro. Jean-Pierre Noé. Y después, ¿cómo se llama? El que hace de Aito. Ludovico. Ludovico, no me acuerdo su apellido. Un actor jovencito. Está muy bien también. Me pareció que es interesante. Pues tengo una amiga llamada Ludovico y me sale el nombre de él, pero no es el actor. No, también. Di Santo, exactamente, sí, está muy bien. Pero está muy bien, está muy bien, me parece, ambientada. Tiene algunas escenas buenas. Véanla porque va a ser para mí material seguramente estos próximos días que va a estar en todos lados comentándose. Muy extraño como lo presentan a Duhalde. Sí. No spoilemos demasiado, pero siempre lo tiene que ir a despertar a Alejandra Fletcher. Me pareció muy gracioso eso. Sí, yo lo primero leí, no es un hombre que estaba deprimido, que no podía salir de la cama. Parecía que no se quería levantar, pero bueno. O vago, yo qué sé. O sea, sí, la tribuna. O le llevaba el desayuno a la cama. O medio como una cosa. Yo hoy la voy a ver. No, sí, en Star Plus tenés que... y si no te pedís a alguien que te preste la contraseña. Sí, ¿por qué no se puede tener tantas plataformas? Las cobran compartimos todos los familiares, todas van bien. Después te pasa la contraseña. Sí, después te la paso, obvio, ¿cómo no? Bueno, el que va a compartir la plataforma mañana va a ser Agustín Rossi. Que ¿Con va a estar quién la comparte, che? Y no lo sé, veremos lo que dice. No dijo, ¿no? ¿Quién sería su compañero, no? Rossi. No dice, él lo que dice es que el único que no tiene problema, porque es el único que no es ni bonaerense ni de la ciudad de Buenos Aires, con compartir con cualquiera, porque la realidad que siendo santafesino de veras, como dice él, no tiene en ese sentido... De veras. No, de veras de la localidad además. De veras. Pero bueno, eso es lo que dice. Tiene alrededor de 2.700 preguntas que está respondiendo.
¿Qué te pasa? ¿Te está molestando el auricular? Sí, no sé qué me están diciendo acá, no escucho bien, estoy medio solo de este oído. Pero bueno, al margen de eso... Por favor, no molesten, ¿eh? Lo que sí está claro es que hace una presentación, ya lo hizo en diputados, en senadores, habla sin papel, en eso se parece un poquito a Cristina. Digamos, Bueno. usted lleva un hilo interesante a lo largo de 1 hora y media, en el que se ocupa de destacar las políticas del gobierno. Para las críticas las va a recibir después cuando hable la oposición. Justamente después le dicen no hablaste nada de la inflación, no hablaste nada de la pobreza, de los salarios bajos. Pero creo que allí Rossi va a hacer uso también de su conocimiento de la Cámara de Diputados, la segunda vez que va a estar, y va a plantear al futuro. Él siempre plantea, bueno, ¿en qué nos diferenciamos de la oposición que quiere ser gobierno? En lo que tratamos de hacer estos 4 años y lo que había dejado el macrismo cuando se fue. Creo que eso van a ser las líneas principales, con el gasoducto Néstor Kirchner a pocos días de su inauguración, con el tema de la renegociación de la deuda, que es el otro ítem importante. Que viene complicado esa parte. Viene siempre, como hablamos en la primera etapa. Trabaduli viene. En la primera etapa, el tema del Fondo Monetario siempre la soga al cuello hasta último momento. Y bueno, veremos si dice algo acerca de su propia candidatura. Eso, ¿cómo hace? A eso iba yo, ¿no? ¿Cómo hace un político, por más experiencia que tengas, por más músculo, por más cancha, por más comodidad? Deben ser días agotadores, es poco para Sergio Massa, para Agustín Rossi, para Scioli también, porque son gobierno y al mismo tiempo tienen que estar impulsándose y saben que todo lo que a partir de este momento digan está bajo el spot, está bajo la observación pública y encima tienen que preparar un informe como este que, fuera de broma, no por este jefe de gabinete, por cualquier otro, lleva muchísimo trabajo, más aún si no va a leer. Ahí hay dos cosas. Lo que te dicen en la bancada de Frente de Todos es que una cosa es el rol institucional cuando viene a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores y otra cosa es el rol político, como tratando de dar a entender que Rossi no va a venir en calidad de precandidato a presidencial. Sí, no debiera. No debiera y hay que ver cómo juega la oposición en ese sentido, porque es un espacio también muy fácil para la chicana o el comentario y más un día antes del cierre de las alianzas. Entonces seguramente se genera algún ruido por ese lado. Después, bueno, ahí me parece interesante la presencia que estuvo teniendo Agustín Rossi de que es jefe de gabinete. Básicamente, Mansur, como jefe de gabinete, debe haber tenido 3 presencias. Creo que 2. Dos o tres presencias. Acá en diputados. 2 en diputados, sí, me parece, no, y 1 en Senado. Y 1 en Senado, exacto, sí, 2 en diputados seguro. Y Agustín Rossi casi está cumpliendo con lo que dice la Constitución Nacional, que es un mes en una Cámara y un mes en la otra. Es más probable que, por ejemplo, se le complique ir al Senado y no porque él no pueda ir, sino por la dificultad para conseguir mayorías y quórum en el Senado de la Nación, precisamente. Pero si no le dan mayoría... Pero igualmente para el informe de gestión no tiene que tener mayoría, es directamente... Claro. No tiene que tener quórum. Claro, porque es un informe, o sea, no hay que fue votar lo que nada. le recriminó que no sabía justamente Cristina Lustó. En el video Estoy como Lustó yo. Claro, estás como Lustó, bueno. Estoy como Lustó y vos estás como Cristina. No, que vos estés como Lustó puede ser, pero que yo como Cristina no. No, hubo también muchas especulaciones, más allá de que no haya quórum, sí va a generar interés en muchos diputados y diputadas para que vengan de las provincias. No, que es siempre uno de los problemas para que genera interés. Entonces decían, bueno, si van a venir todas estas diputados y diputadas para el martes, por ahí vamos a aprovechar y ir a una sesión el propio miércoles, ¿no? Que es muchas veces las maneras que Germán Martínez se maneja para aprovechar que otros temas generan interés y bueno, y tratar los temas de consenso que sabemos que siempre tienen sus problemas, porque si bien te habilitan tal vez un quórum, te complican que los diputados y diputadas que están en campaña tengan el interés suficiente como para venir a la Cámara de Diputados. En principio no va a ser, es el cierre de alianzas, van a estar absolutamente todos los diputados y diputadas con la cabeza en otro lado, se le suma después que bueno, va a ser semana corta, se complica este objetivo de, una vez más, de tener una sesión por mes, ya en mayo no hubo, va a estar la sesión informativa mañana, pero bueno, mientras tanto hay trabajo en comisiones para habilitar proyectos y tener dictámenes en vistas a si, bueno, de repente conseguís el quórum, puedes tratar estos temas. Sí, claro. El tema más importante, creo, de la semana, al margen de esta de la comisión, por supuesto, el proyecto de solución para los créditos UBA y UBI,
que me parece que habrá que ver si efectivamente se logra un dictamen, porque el viernes mismo, cuando se conoció la convocatoria de la comisión, 1 hora después, las asociaciones de bancos, tanto la nacional como la privada, pegaron el grito en el cielo diciendo que el proyecto que planteaban votar, impulsado fundamentalmente por Julio Cobos, desandaba la tan famosa seguridad jurídica, y de esa forma nadie iba a querer tomar nunca más un crédito hipotecario, porque dicen, bueno, nos vulneran, nos dicen que tenemos que hacer un fondo fiduciario, porque ese es el fundamento, que sea de alguna manera sostenido aquellos que no pueden pagar por 3 meses, o que se queden sin laburo, o el diferencial sea aportado por un gravamen a la banca, para poder de alguna manera aportar a la diferencia de los bancos. Bueno, la verdad que pedirle un esfuercito a los bancos, cuando siempre han sido beneficiados por los saltos disruptivos de la economía argentina, no estaría nada mal en este momento. Muy bien, hasta aquí hemos llegado. Mañana entonces a las 12 del mediodía se espera esta sesión especial con el informe de gestión de Agustín Rossi. Gracias a ambos, nos vemos con ustedes el lunes que viene. Así es. Y con ustedes nos vemos mañana. Chau. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por DTV. Obra social nos llevó muchísimo más tiempo de lo pensado, porque la presencia de los testigos fue determinando una rueda que se hizo demasiado larga, de hechos a comprobar. Así que creería, todo hace suponer, que en la próxima sesión es la última de obra social y ya pasaríamos a coparticipación si no hay otra decisión. El viaje lo organizó y lo financió AmCham, que es la sigla de una corporación de empresas, una cámara empresaria, exactamente, no, dije mal corporación, es una cámara empresaria, y la idea central era asomarnos un poco a las políticas de salud en Estados Unidos.